Buenas noches, estamos aquí en vivo en los estudios de CN23 y no voy a tratar la actualidad. Me parece que la cercanía del 24 de marzo, los 40 años de aquel fatídico golpe de Estado, la última dictadura cívico-militar, amerita reflexionar, amerita pensar y amerita, creo yo, y lo pensé con Graciela Pérez, la productora de este ciclo, amerita escuchar distintas voces, no solamente desde el punto de vista de los enfoques que cada uno puede tener, si se quiere, en términos editoriales o en términos políticos, sino también de vida. Así que, bueno, aquí hay una mujer, Carolina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tenés un libro que es Los hijos de los 70, sos coautora, a ver si podemos tomar este libro. Los hijos de los 70, y claro, uno piensa, los hijos de los 70, y lo primero que a mí me surge, Carolina, es pensar en chicos que hoy tengan 40 años, como lo tiene Pablo o como lo tiene Mario, y después vamos a hablar de ellos, pero no, ustedes hicieron un trabajo sobre personas que hoy, más allá de la edad que tengan, sus padres fueron protagonistas de distintas situaciones. Y digo situaciones porque algunos fueron militantes y luchadores y otros fueron parte del aparato represivo o funcionarios del Estado. Y la verdad que es un cruce sumamente interesante. Vos sos periodista del diario La Nación, sos editora ya desde hace unos cuantos años, y me parece que has tomado un desafío. Quiero que después nos hables del libro, pero además del libro me gustaría conocer tu reflexión a 40 años del golpe. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Con tu coequiper o tu compañero, amigo Felipe Celesia, has encarado algunos de los temas duros, no solamente de los años 70, con aquella biografía de Mario Firmenich, sino después con un libro de la tablada. Tenés 41. 41. Bueno, vos tenés 2 hijos. Yo tengo 2 hijos. Vos también, 2 hijos. Digo por esto de las relaciones que a 40 años del golpe también hay que pensarlo en términos sociológicos. Mario es sociólogo. Ustedes le han entrado a la historia de alguien que fue amado en un momento, pero que después fue un personaje muy poco aceptado. Y a mí me gustó muchísimo el capítulo donde ustedes hablan con el hijo, con Mario hijo. Fabián. Claro, que él tiene como segundo nombre el que era el nombre de guerra, el nombre de la clandestinidad, que yo no lo sabía. Y me encantó leer ese capítulo. Bueno, Mario, te conozco hace tiempo, voy a mostrar el último número de la revista Crisis, de la cual sos editor responsable. Y te decía medio en broma, bueno, esta es la tercera vida de la revista Crisis. La primera se la repartió Ernesto Sábato apenas por un número con el querido Eduardo Galeano después, ¿no? Bueno, y vos te animaste a una tercera época. La segunda fue obra de Vicente Seto Lema. Sí. Estuvo ahí también Pedro Casas Camargo. Sí, pero vos en broma me decías que no iba a seguir saliendo. Y sí iba a seguir saliendo. No, en broma le decía fuera de cámara, bienvenido a la cuarta época dentro de un tiempo, por estas situaciones que se viven en este periodo. Pero bueno, sí. Se los largo para que hablen ustedes de lo que quieran, pero me incomoda que el debate sobre el último golpe de Estado esté teñido por estas horas, primero de un desinterés bastante generalizado y solamente focalizado con la coincidencia de que va a estar aquí Barack Obama en la Argentina, lo cual por supuesto en términos de la captación del interés periodístico puede ser muy grande, pero me parece que la reflexión sobre aquellos años y las distintas miradas ameritan que ustedes digan lo que quieran, pero que crucemos ideas y también posiciones vivenciales sobre lo que son esos años. Yo fui protagonista de esos años y no voy a negar que a mí me pesan por momento esos años. Así que bueno, los dejo a ustedes y por supuesto meteré alguna baza. Mario, ¿querés arrancar? Bueno, difícil tarea. No, lo primero que me surge es esto que decís, ¿no? Es verdad que es un 24 de marzo particular porque son 40 años, es un año redondo, pero creo que es más particular y el sello va a estar puesto por el cambio de coyuntura, ¿no? Por el cambio, si querés, de época también, con el acceso al gobierno de lo que se puede llamar en cierta medida el primer partido de derecha, creo yo, orgánico, que llega al gobierno por elecciones, ¿no? En la democracia moderna argentina.
Y básicamente lo primero que me surge, como para tirar así para después conversar y demás, es que no es lo mismo cómo vivimos los aniversarios del 24 de marzo en los últimos años. Yo diría a partir del 2001 para acá, quizás también antes, que hacerlo ahora, ¿no? Me parece que si pusiera 3 fechas bastante importantes de esta época que estamos viviendo, yo pondría el 76 como los 40 años que se cumplen, pondría el 2001 como un momento de crisis muy fuerte y por lo tanto también de una manera de mirar al país, una manera de mirar a la historia bastante particular. Sabemos que cuando está el fogonazo de la crisis hay una especie de revelación de lo que no se ve habitualmente en contexto de normalidad y demás. Y ahora este momento, ¿no? Que también es bastante anómalo, también es bastante particular, singular, con esto que yo determinaría primero como esto, la primera vez que un partido de derecha orgánica llega al gobierno por vía de elecciones. ¿Cómo se piensa este panorama? Es complicado. Sí, y en ese contexto que dice Mario, lo que entra en juego y lo que se puso muy en discusión prácticamente desde el primer día del nuevo gobierno es qué pasa con los juicios de lesa humanidad, qué pasa con ese proceso político y social que se vivió en la Argentina terminado el golpe de Estado, que implicó cómo se iba avanzando o retrocediendo o entrando en una meseta respecto de los procesos judiciales que fueron moviéndose no solamente, digamos, con la voluntad política de las conducciones políticas de cada momento, sino también y fundamentalmente por los procesos sociales que se iban viviendo en cada momento. Entonces, los avances que hubo en el último tiempo que permitieron poner el foco sobre la criminalidad económica y los vínculos con la dictadura, eso quedó ahí como empieza a estar empantanado otra vez, ¿no? Porque vos tuviste un primer proceso donde se juzgaron a quienes aparecían como los frontman de la situación, ¿no? El juicio de la Junta. Claro. Después se empezó a discutir qué pasaba hacia abajo y después se empezó a discutir sobre el poder real. Y ese poder real otra vez vuelve a quedar medio empantanado, ¿no? Sí, yo pensaba, tal vez es un buen momento para ver qué niveles de consenso, yo creo que son altos, qué niveles de consenso alcanzó la conciencia respecto del terrorismo de Estado, ¿no? Es decir, sería una buena noticia para todos que la conciencia social en Argentina sobre la condena al terrorismo de Estado quede como algo que no queda atado necesariamente a un solo proceso político, a una sola identidad política, sobre todo. Y me parece que si eso se constata, y vuelvo a lo que vos decías de, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, es una pregunta, pero es un buen momento para probarlo. Si esta conciencia queda atada solamente a una identidad política o se extendió a una conciencia más amplia dentro de la sociedad. Pues es que yo creo que tengo una respuesta para eso, que surge, por supuesto, de trabajos sociológicos, de encuestas, ¿no? Pero la misma gente de Cambiemos, cuando vio temas de aceptación y rechazo, le dio como resultado que los juicios de lesa humanidad no había que cambiar, pero así de una manera muy rotunda. 2 ítems en los cuales le daba altísimo, lo que no había que cambiar era asignación universal por hijo y juicios por delitos de lesa humanidad. No sé los motivos de uno y de otro, porque las encuestas en general no te dan una larguísima explicación cualitativa, pero me parece que, sin desmerecer las propias convicciones de quienes estén hoy en el gobierno, que sería otro tema, y creo sí que Pablo da en un tema clave, que después profundizaremos, me parece que sí que en la sociedad argentina, mira, yo tuve quizás el privilegio de ser uno de los que le presentaba a Lorenzetti un libro que fue hace unos 3 o 4 años, en la Facultad de Derecho, estaba Mónica Pinto, una persona muy querida, muy relevante, ojalá que tenga posibilidad también de acceder al debate sobre un espacio en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Y yo creo que el libro de Ricardo Lorenzetti dejaba en claro que una política de Estado no solamente se asienta sobre que tuvo trámite legislativo, que hubo decisión del Ejecutivo y después la justicia federal lo tomó en sus manos y hubo una comisión interpoderes que le dio financiamiento, apoyo y todo lo que necesitaron todos los tribunales federales, sino que también eso estaba basado en consensos sociales. Esto, digamos, era una de las premisas del libro de Lorenzetti, que hay que decirlo, lo escribió con Alfredo Kraut, otro jurista muy querido y que trabajó con él muchísimos años en la Corte. Me parece que eso es algo que está arraigado.
Sin embargo, creo que hay otras cosas que no están relegadas. Una es la que decía Pablo, y otra que es la que ustedes tocan en el libro, y que me gustaría que también la trajéramos al debate. Ustedes toman a Graciela Fernández Meijide, a Leis, a este documental que hizo Pablo Beluto sobre otra mirada de un militante montonero muy crítico de la historia de Montonero. De su experiencia. De su propia experiencia, ¿no? Y me parece que el debate sobre aquellos años merece ser revisitado, merece oxigenarlo, merece miradas críticas. De hecho, meterte vos con Felipe en la biografía de Firmenich no era simplemente para escribir alabanzas o condenas, sino en las tensiones de esta historia. El libro de ustedes, sin duda, y Mario, por lo que he charlado con vos también sobre estas cosas, sos una persona que trata de objetivar, de tomar distancia. Pero claro, uno toma distancia y no siempre llega a las mismas conclusiones. Lo dejo picando. A ver, a mí me parece que respecto de lo que vos decís de la experiencia de la violencia de los años 70, es probable que se revise, que se hagan críticas y autocríticas y que aún no haya consensos absolutos sobre eso. De hecho, en los testimonios del libro, la misma hija de Leis, Mariana Leis, que estuvo hace poco en Buenos Aires, estuvimos comiendo con ella, y lo cuenta en el capítulo, cuando habla con su madre, su mamá y su papá se separaron después del exilio en Brasil, pero ambos habían sido secuestrados con ella, que era una nenita de 3, 4 años. Estaba completamente en contra con el proceso que había hecho Leis de llegar a decir, bueno, yo pido perdón y a tratar de entender el costado desde donde habían actuado los militares, ¿no? Y la mamá le dice a Mariana, yo a la única que le tengo que pedir perdón es a vos, por haberte expuesto a la violencia, pero no tengo, digamos, como diciendo, yo no tengo otra cosa que revisar de esos años. Y sin embargo, digamos, eso lo estás viendo en la escena de una misma familia, ¿no? La madre le decía a la hija... La mamá de Mariana no hizo el mismo proceso que hizo Héctor Leis después de la misma experiencia que habían vivido, ¿no? Sí. Me parece que eso es una posibilidad, aún desde una retrospectiva honesta del pasado, puedes no llegar a las mismas conclusiones. Sí, yo tengo una mirada como por ahí diferente a la que pone en juego Leis, y creo que es una discusión que ya se vuelve cada vez más actual. Me sorprende mucho más, no me sorprende, pero me alerta bastante la insistencia del Diario de la Nación, ¿no? En poner en juego esta discusión que, digamos, no digo en este caso Leis, ¿no? Pero sí desde lo que se puede llamar las usinas del pensamiento más conservador, más reaccionario, de la derecha en Argentina, se está poniendo muy fuerte el planteo de, juzgar también a los terroristas en este caso, ¿no? A los que ejercieron la violencia desde la izquierda. Y me parece que ese es un punto que está en discusión, que se va a poner en discusión y que hay que ver cómo se plantea. Esto no necesariamente ataca directamente, quizás incluso sea como una capa más de ese consenso que se hablaba antes en las encuestas y demás, pero me parece que sí modifica mucho el campo de la discusión, ¿no? Yo, con lo que decís de la distancia, a mí me parece como, creo que acá hay un punto, para mí siempre ha sido muy, muy nodal, que es la necesidad de poner en juego otro pensamiento generacional, en términos generacionales, ¿no? Y en ese sentido sí hay la necesidad de inventar, de una invención fuerte de una teoría política, un pensamiento, una práctica de otro tipo, ¿no? Tan crítica, creo yo, si quieres tan radical, en el sentido de cuestionadora del sistema capitalista, del orden de cosas existentes, pero sí con una impronta nueva, en el sentido de ruptura con algunas prácticas de la época de los 70 que quizás hoy no estén vigentes y que por lo tanto es necesario. Eso no significa, para mí necesariamente, ni en el fondo, una distancia ética, un distanciamiento ético respecto de cómo se vivió el compromiso en esa época, ¿no? Para nada, al contrario, yo ahí, en ese sentido, me siento como de una continuación muy, muy, muy íntima. Y creo que algunos de los cuestionamientos de Leis y de otra gente sí toma una distancia en ese sentido, ¿no? Sí, y me parece que es en un plano de deshistorización grande, ¿no? O sea, como si cambian completamente el campo de la discusión, asumiendo las coordenadas de un tiempo que no es el que en ese momento surgió, ¿no? Quiero decir que Mario Santucho es hijo de Mario Roberto Santucho y Liliana Delfino. Los dos fueron emboscados en Villa Martelli el 18 de julio de 1976. Vos, Mario, tenías en ese entonces un año y meses. Y bueno,
yo milité en la misma organización que Roby Santucho, que era nuestro comandante, y milité en la misma organización que tu madre, Liliana. Y bueno, forma parte de una tragedia, pero también, hay que decirlo con todas las letras, por supuesto contra la opinión de muchísima gente que pusieron en juego su vida, eran conscientes que ponían en juego su vida, como lo hicimos muchísimos, y eso después dificulta muchas veces como proceso psicológico, por las culpas, por las deudas, limita como proceso psicológico esto de tomar distancia y decir, bueno, la lucha armada, ¿qué es? ¿Cuándo la hicimos bien? ¿Cuándo se hizo mal? Y le dejo una pelota picando a quien llegó un poquito más tarde, pero le agradecemos su llegada. Aldo, gracias. Pasame el libro La Lealtad, así lo muestro, porque estábamos hablando de distintas miradas, y justamente vos sos parte, el libro está acá. La lealtad fue cuando ese 1 de mayo de 1974 se produce una disputa muy grande entre las columnas de la juventud peronista alineadas con Montoneros y el mismísimo general Perón, un sector importante de lo que llamaba la tendencia, siguió el camino, y vos con 2 compañeros más, cuando digo compañeros me refiero que trabajaron contigo, tres escritores, reconstruyeron esto y ponen en tela de juicio esa historia y replantean esta cuestión de la violencia política. Sí, yo creo, este trabajo lo hicimos por 2 razones. Una, porque fuimos protagonistas, digamos, y testigos privilegiados, digamos, por el lugar en que nos tocó estar en ese momento, participando de este espacio político. Y otra porque, bueno, yo creo que es necesario, por lo menos desde aquellos que tenemos la edad y que tenemos responsabilidad de haber participado en esa etapa, tratar de hacer un análisis crítico y autocrítico de la historia, porque Perón decía, disculpame, voy a citar a Perón siempre. No, con todo gusto, bienvenido. Digamos, el primer, yo no soy ni historiador ni periodista, soy peronista. Vamos a ponerle ahora a Mario Santucho para que veas que acá hay distintas miradas. ¿Cuál es la bajada del título de la revista, del último número de la revista Crisis? ¿Podés leerlo, por favor, Mario? La súbita agonía del país peronista. Del país peronista. La anunciaron tantas veces. Mírenlo. Tercera etapa de la revista Crisis, un palo al peronismo. La anunciaron tantas veces. Nos han anunciado la muerte tantas veces. Conocer la de Perón me parece que nunca hay que pedir perdón. Bueno, yo digo, Perón decía, hay que leer la historia para aprender del error ajeno, porque el error propio llega tarde y cuesta caro. Y yo creo que, digamos, sobre los 70 hay mucho elaborado, discutido y analizado lo que va del golpe en adelante, todo lo que es la represión, todo lo que es el salvajismo, digamos, y la cobardía con que actuaron los militares en la Argentina, siendo vulgares instrumentos, digamos, de los poderes de turno. Pero nosotros sufrimos una gran derrota, nuestra generación sufrió una derrota enorme. Entonces yo digo, primera cosa, sufrimos una derrota, y yo fui un soldado o un oficial o un no sé qué derrotado. Y como tal, entiendo que uno tiene que hacer un análisis de cuáles fueron nuestros errores para poder sacar una conclusión y evitar que a futuro, digamos, nuevas generaciones vuelvan a cometer los mismos errores. Digo, en ese sentido el enemigo es inteligente, ellos sí que analizan todo, ¿no? Porque a nosotros... Cuando decís el enemigo, ¿estás volviendo a aquellos años o hay un enemigo perenne? Claro, por ahí hoy la palabra enemigo está desprestigiada, pero bueno, poner el nombre que quiera. Es decir, acá hay fuerzas en contraposición. Hay una fuerza, en la Argentina desde la historia, una fuerza nacional, vuelvo a citar a Perón. Había San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón, Néstor y Cristina Kirchner. Hay una línea nacional que te puede gustar más, menos, con sus que está buscando siempre, digamos, la orientación popular, y hay una línea antinacional
que busca una Argentina para pocos, una Argentina de los que quieren viajar a Miami y comprar muchas cosas en el extranjero, una Argentina concentrada en pocas manos. Bueno, hay una confrontación histórica y esa confrontación histórica ha tenido distintos avances y retrocesos. Te pido que sintetices, así podemos... Claro. Entonces yo digo, nos voltearon en el 55 al peronismo y nosotros no hemos analizado todavía los peronistas convenientemente qué nos pasó. O sea, el golpe del 55 tuvo una enorme adhesión popular, O sea, la gente salió a la calle, hubo comandos civiles actuando, la clase media enfurecida en contra nuestra. Insisto, porque si estás todavía en el 55... No, digo, hasta ahora... y ya te salto al 76. Dale, eso. Y en el 76 nuevamente nos expulsan y el golpe tiene una enorme adhesión también. En esa época no existían las encuestas, pero creo que si en ese momento se hacía una encuesta, había, digamos, mayoritariamente una opinión que decía Isabel se tiene que ir. Les doy la palabra a ellos, pero antes te cito. Mercados y Tendencias citado, una encuesta citada por Guillermo O'Donnell en el libro El Estado Burocrático en la Argentina del año 72, marcaba una adhesión a las acciones guerrilleras del 40%. Yo lo leí cuando en esa época era militante y participaba en la organización, pensaba que a lo sumo tendríamos el 5 o 10%, digamos. En el 72. Me quedé sorprendido de una encuesta citada por Guillermo O'Donnell, que no era, es un estudioso, bueno, fue un gran académico. Con lo cual, digo, no solamente existían las encuestas, sino que por lo menos hasta el año 73 y especialmente en el 71-72 hubo una ola que nos empujó a todo eso. Pablo, está... siguiendo con algo de lo que decía Mario, ¿no? que hay que medir los procesos políticos y las reacciones en el contexto, ¿no? Entonces, esto que vos decís del 72, en medio de una dictadura, en medio de un mundo que venía de procesos de guerra, de descolonización, lo que hoy vemos como la violencia política se medía de otra manera en ese mismo contexto y en ese mismo momento. Entonces, evaluar eso con las categorías de hoy a veces es complicado y es falso en algún punto, porque te lleva a análisis. Pablo, y vos que lo entrevistaste, digamos, que pudieron recrear a Firmenich y hablar con él, ¿qué pensás vos y qué creés que pensaban los montoneros que se quedaron en la lucha armada? Y digamos, yo me hago cargo de que formé parte de la organización de izquierda no peronista, o marxista, si querés definirla por su propia identidad, que decidió seguir la lucha armada tiempo después de la asunción de Cámpora. ¿Qué sensación te queda de ese? Porque uno dice, bueno, cambió y del 73, ¿qué pensás vos y qué recogiste de lo que pensaba Firmenich? Nosotros no pudimos entrevistar a Firmenich porque se negó sistemáticamente a las... Por eso dije, a las entrevistas. Lo que ocurrió ahí es que Montoneros, digamos, termina rompiendo con Perón porque en ese momento tenían proyectos distintos. Entonces, Montoneros entiende que Perón estaba dando una suerte de giro a la derecha, digamos, según la lectura de la organización. Y entonces ellos pasan a acelerar y a seguir en la línea que se habían trazado, que para ellos implicaba la liberación nacional y la patria socialista. Digamos. Lo que se produce ahí es una ruptura con Perón, en términos políticos y en términos concretos, que después habrá que discutir a quién le corresponde cada parte, pero hubo una ruptura clara, posiblemente tenga que ver con que Perón tenía otra idea de cómo era el proceso, que no era estrictamente lo que habían discutido, digamos, con la conducción de Montoneros en las distintas reuniones que habrían tenido, que tendría que ver con que una cosa era lo que pensaba antes del retorno y otra cosa era lo que pasaba después del retorno, con una Latinoamérica que empezaba a tener golpes de Estado en todo alrededor de la Argentina. Después podemos discutir si eso era justo o no, si era mejor desencillar hasta que aclare o que no, pero lo que hubo fue cambio de posiciones en esos últimos meses que van del 72 al 73, digamos, ¿no?
Carolina, no te quiero preguntar específicamente sobre esto, aunque si tenés una idea, una opinión, me gustaría conocerla, pero por el enfoque que tienen ustedes en el libro, creo que las categorías de violencia política, las autoras de Los hijos de los 70, las conciben distintas en el sentido de que no se sienten parte de algo, ni crítica, ni autocríticamente, ni por identidad, sino que han tomado el hecho de una tragedia en la que, corregime si no es así, lo que han visto ustedes es la violencia, más allá de las causas que la generen o las consecuencias que trajeron en el país, y la han visto más en lo micro, en los individuos, en las familias, en los grupos. A ver, me parece que hay, depende de las entrevistas, hay entrevistas que claramente están, entrevistas no, testimonios y experiencias de vida en donde la pregunta es una pregunta preideológica, digamos, sobre la violencia. Es el caso, ponele, de Delia Lozano, que es la hija de un empresario asesinado en Córdoba. Delia no tiene categorías políticas para entender la muerte de su padre. O sea, cualquier respuesta que a ella se le dé en términos de lucha armada o en términos de enfrentamiento de proyectos políticos de país, o incluso las explicaciones que pertinentes respecto de la respuesta de una generación al acorralamiento que venía sufriendo desde hacía décadas, ¿no? Por proscripción de la expresión popular mayoritaria, por represión, hasta todos esos años. Entonces, hay en testimonios que muestran una absoluta incomprensión, pero no digo incomprensión por falta de voluntad, sino porque no tiene categorías propias para entenderlo, o no coincide cuando las lee, no le alcanzan para... La pregunta de ella va desde en un sentido estrictamente humano, o sea, ¿por qué para ustedes matar a mi viejo fue un error político y nada más? Y es una pregunta que a mí me parece que en la discusión no debería ser desestimada como pregunta, lo cual no le quita, para mí, importancia al debate político sobre por qué el surgimiento de la violencia. Pero una pregunta como esa sería interesante que alguna vez ella pudiera, aun cuando no esté de acuerdo, ella dice, lo cuento porque no han leído la historia, pero ella escucha en televisión el testimonio de una persona que cuenta su testimonio como sobreviviente de la Perla. Esta persona, que es la hija de un empresario asesinado, escucha, está impresionada, es una mujer muy sensible respecto de lo que pasó y respecto de las víctimas de la dictadura. Pero cuando escucha le parece reconocer a alguien. La cuestión es que ella está segura de que la persona a la que reconoce y que está dando su testimonio como sobreviviente, ella está segura de que participó del operativo en que matan al padre. Entonces, hay un montón de cuestionamientos que hace, pero uno es, a mí me gustaría que ella pudiera hablar también de lo que le pasó, o sea, que es espantoso lo que le hicieron, nadie merece eso, ¿no? O sea, ella no va a acompañar nada de lo que hizo, al contrario, dice eso, dice exactamente, tanto dañaron los hijos de puta de los militares que ni siquiera lo que le pasó a mi familia tiene lugar, porque de eso no se puede hablar. Pero le gustaría poder sentarse con ella y que le explique qué pensó, o sea, que por lo menos le diga, mira, yo tenía 20 años y lo pensaba así. Y ella dice, aunque no me pida perdón, aunque diga que no se arrepiente. A mí me parece maravilloso esto, y yo, aunque como periodista tendría más que preguntar, estoy muy involucrado con este tema, entonces quiero hacer un comentario, pero que esto no inhiba los otros comentarios, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Es más, en más de una oportunidad estoy diciendo lo que... muy de acuerdo con vos en lo que vos decís, que una cosa no inhibe, que ver ese tema no inhibe, y que es muy dificultoso un clima para que esas voces emerjan, ¿no? Yo estoy en más de una oportunidad pensando si no correspondería que yo personalmente le llamara por teléfono, le pidiera un encuentro a alguna persona que pudiera haber estado involucrada, aunque sea de modo indirecto, con alguna acción guerrillera en la que participé. Y siempre entendí que para que se diera eso tenía que haber voluntad de dos partes. Es decir, yo entendí que más de una parte, que si alguien me llama, yo estaría muy dispuesto. Pero también me resulta muy difícil tomar la iniciativa, porque temo despertar sentimientos que tienen que ver, ¿cómo se llama esto de la brecha? La grieta. La grieta. Que ahora, comparado con aquellos, son cuestiones relativamente... pero son los tiempos que se viven.
Entonces tengo mucha dificultad para eso. Y por otra parte, porque he encontrado que el primer sentimiento colectivo que surge en la sociedad, sobre todo de quienes nos sentimos como parte de la sociedad de las víctimas del terrorismo de Estado, que hay una especie de defensa natural de que si bien uno dice fue la última dictadura cívico-militar, uno realmente no tiene certeza de que acá no pase lo que está pasando en otros lugares del planeta, porque sigue siendo un mundo dominado por un centro. Entonces hay una cantidad de sentimientos muy encontrados que hace, la verdad, yo creo que momentos como este de los 40 años debería ayudarnos a la reflexión sin que cada uno deje sus convicciones, sin que se pierdan los instrumentos del Estado que hemos logrado para que no haya impunidad. Pero bueno, me parece que son esos dilemas que uno no siempre encuentra el blanco y el negro. Sí, no, es un tema. Una cosita antes que quería decir, que tiene que ver con... Porque yo creo que también esta discusión tiene dos problemas, pero quisiera decirlo después. Pero lo primero que quería decir es que antes, cuando me refería a cómo la nación viene planteando esta cuestión, ¿no? Yo veo sistemáticamente como artículos que van en ese sentido, ¿no? En tratar de poner en discusión la responsabilidad también de los guerrilleros, ¿no? De los que ejercieron la violencia política de izquierda, pero no quería olvidar la respuesta que hubo de parte de la redacción de La Nación a la primera editorial el mismo día que asume Macri, ¿no? El día que asume, ¿fue? No me acuerdo, ¿el día que asume fue? Al día siguiente. No, el día que asume. Que ese tipo de reacciones me parece que son como puntos bastante importantes de este reaseguro, que creo que más que en las encuestas, que son bastante volátiles, están en este tipo de actitudes que, de vuelta, ponen en juego ciertas decisiones éticas que me parecen bastante importantes, que ponen... Sí, No, que yo tiene quería que ver decir con algo un que... proceso social también eso, porque ese rechazo de los trabajadores de la Nación fue una de las asambleas más grandes que tenía la Nación en mucho tiempo. O sea, que eso convocó más, muchas veces, que discusiones salariales, gremiales, de condiciones de trabajo. Sí, yo iba a decir esto, que supongo que es inevitable, pero a la vez me siento en la necesidad yo de aclararlo. O sea, cuando un periodista habla en nombre propio, y en mi caso en particular, yo estoy invitada al programa de Eduardo por este libro y no en nombre de las notas o los editoriales o los artículos que publica La Nación, con los que en particular con ese editorial yo manifesté públicamente mi desacuerdo. Entonces, yo diría que en realidad nosotros en este libro lo que hicimos fue una entrevista con lo más plural que pudimos, o hasta lo que pudimos ir, los que quisieron participar también. En muchas de estas entrevistas hablan los hijos, y lo que habla es la generación siguiente y digamos, el modo en que ellos entendieron el legado que les tocaba, ¿no? Las marcas que les tocaba por lo que les había tocado vivir. Y hay experiencias muy distintas. No hay solamente experiencias de hijos que cuestionan la violencia. Hay experiencias de hijos que entienden la violencia como parte de un proceso histórico. Hay experiencias de hijos que continúan de otra manera, en otra época y en otro contexto político, lo que son los objetivos políticos e ideológicos de la generación de sus padres. Me parece que en ese sentido, por lo menos corro al libro de esta cuestión de poner en marcha toda una usina, de referirse a la responsabilidad. Me parece que el libro trata de mostrar, seguramente no es un libro definitivo, es un libro. Seguramente hay más voces, pero me parece que el libro ahí hay mucha voz de hijos que están, digamos, que hacen críticas respecto de cosas puntuales, pero que rescatan las razones por las que sus padres en algún momento decidieron el sacrificio de entrar en las armas, ¿no? Aldo. Sí, yendo al análisis que recién hacía, creo que claro, son planos de la discusión, ¿no? Y llevando a ese plano ya de la víctima, digamos, de un atentado, y se torna mucho más difícil. Y este es el intento que nosotros hacemos en el libro, lo que pretendemos es empezar a debatir desde el punto de vista político, o sea, hacer un análisis político y hacer una crítica y autocrítica política, que me parece que falta. Pero perdóname, lo bueno es que la idea de la mesa era tener distintas perspectivas y cada uno lo hace, es tan legítima una como la otra. Que me parece que falta, porque si no tenemos, digamos, hasta hoy, digamos, se ha instaurado mucho una historia de los 70 por aquellos que escribieron sobre los 70,
Y resulta que hay voces que escriben, o bien la versión guerrillera, entre comillas, Bonazo, etcétera, etcétera, digamos, aquellos que dan su versión de la historia, digamos, propia, o los que escriben en contra, o los que escriben con otras intenciones, digamos, como es buscar una redención o una mirada más compasiva hacia los militares y hacia lo que hicieron. Entonces, digo, por ahí lo que nos está faltando, y yo en esto hay una revista que ha hecho mucho en eso, que es la revista Lucha Armada. Lucha Armada realmente, aunque yo lo critico en el libro a Bufano por un tema que es de la AAA y qué sé yo, pero me parece que Lucha Armada es una revista muy valiosa, que ha abordado, digamos, con mucho valor, con mucha valentía, estos temas, ¿no? Y con una profundidad, lamentablemente es algo de especialistas o que conoce muy poca gente esa revista. Pero me parece que primero tenemos que abrir la discusión desde el punto de vista de la crítica y de la autocrítica política y que después pueda, digamos, llevarse a ese plano. Ese plano realmente lo veo complejo y pasa también esto que vos decías. Yo tengo un compañero que falleció en México y murió de un cáncer a la garganta, ¿no? Y mi hijo, que es psicólogo, dijo, viejo, murió era un viejo combatiente de la FAP que había pasado por toda, que un día me contó la historia en media hora mientras la nueva mujer iba a comprar al supermercado y volvía, y cuando volvió la mujer me dijo, de esto vos no hables porque mi mujer no sabe nada. Digo, ¿cómo? Hace 20 años que estás casado y tu mujer no sabe nada. Bueno, esas cosas así, que tiene que ver con lo que vos empezaste. Hay mucha cosa de la culpa, mucho se mezcla, digamos, está mezclado en nuestra generación, la carga psicológica, ¿no? La culpa de los sobrevivientes que arrastramos, ¿por qué vos estás vivo y Santucho no? ¿Por qué gran parte de tu organización está muerta? ¿Por qué gran parte de los que fueron compañeros míos están muertos y yo sobreviví? Y de ahí al algo habrás hecho hay un pasito así, ¿no? Mario. Sí, lo que quería decir antes era que muchas veces uno trata de buscar respuestas en un pasado en el cual hurga, y eso está buenísimo, por supuesto, porque siempre hay como perspectivas que lo enriquecen pero muchas veces la imposibilidad de responder preguntas que uno le hace al pasado es un problema del presente. Muchas veces tenemos la imposibilidad de problematizar cosas del presente que quizás son las que nos pueden alumbrar cosas que en el pasado siguen siendo enigmas y capaz que se vuelven como difíciles, ¿no? Y yo creo que ahí, retomando unas cosas que decía Pablo al principio, ¿no? Porque por un lado esto de las políticas de Estado, y hay un consenso que es muy valorable y que sería bueno como tratar de defender, digamos, ¿no? Sobre lo que no queremos de los 70. Pero después hay un montón de cosas que se pueden pensar como continuidades, ¿no? Y que son las que no han sido desmontadas, que son las que persisten, que son las que constituyen a una Argentina que sigue siendo muy injusta, no sé si no más injusta que en esa época. Correcto. Y entonces ahí, bueno, está todo el tema económico, como decía Pablo, las continuidades económicas, los grupos, los poderosos, las clases dominantes. Y también hay otras cosas que yo creo que se han pensado poco y que a mí me parece que, de vuelta, si uno hace esta trilogía de 76, 2001 y el presente, a mí me parece que vuelve a aparecer con fuerza, y es lo que trato de decir, lo que estoy tratando de decir antes, que es la idea misma de la violencia. La violencia misma. O sea, la violencia, muchas veces hablamos de la violencia como si fuera un problema de los 70. Algo que quedó en los 70, una cosa del pasado, de la cual nos acordamos ahora y nos demostramos como, no sé, impávidos ante cómo pudo haber sido. Yo digo, actualmente hay niveles de violencia tan grandes o más grandes que en esa época. Yo te voy a decir una cosa que me parece que ayuda a desdramatizar esto que vos decís. No hay que hablar de la violencia, sino de las violencias, porque es muy distinta la violencia doméstica o la violencia de un cartonero que recurre al Paco para poder cargar 200 kilos en un carrito, a el terrorismo de Estado y también a la violencia de las organizaciones que nos entrenamos y nos preparamos para encarar una lucha inspirándonos en la lucha de los vietnamitas, en las heroicas batallas de Stalingrado y otras de la Segunda Guerra Mundial, es decir, con una mentalidad de soldados. Entonces, me parece que no hacer la diferenciación de las violencias
puede llevar también a un problema de las cosas no dichas. Porque también en ese entonces había distintas violencias y por eso si vos decís cuántos fantasmas tengo yo, debo tener un montón, pero uno que tengo es el del 73. A mi criterio de no haber visto con suficiente serenidad que no era lo mismo la lucha armada frente a una situación de dictadura militar que de un gobierno surgido de las urnas, por más que en Uruguay hubiera un golpe, que en Chile el golpe, que la AAA, que la derecha... Pero con todo lo que decíamos entonces, tratábamos de decir, bueno, esto justifica seguir con un plan. Bueno, es un fantasma, yo no lo tengo ni resuelto y simplemente me parece un debate abierto. Por supuesto que las posiciones que uno toma frente a estas cosas están encadenadas con otros temas. Cuando Pablo se refería a no investigar el terrorismo de Estado, digo, si uno se enfrasca solamente en eso, parece una discusión de salón, al lado de que hay empresarios que ejercieron el terrorismo de Estado, ellos, y que al mismo tiempo, en los años de juicio, recibían crédito del Bicentenario del Banco Nación, me refiero a Carlos Pedro Blaquier. O sea, Carlos Pedro Blaquier, por un lado, estaba siendo cuestionada por todas las organizaciones de derechos humanos y por otro lado, en los créditos del Bicentenario para el biodiesel, fue uno de los grandes beneficiarios. Entonces, son sociedades que vivieron derrotas diversas, no solamente las organizaciones, diversas derrotas, en toda una región. Perdón, me extendí de más. Pablo. Sí, el tema, la complejidad de que de qué ocurre con los empresarios que no han llegado a ser juzgados y cómo actúan los gobiernos respecto de esos empresarios, la tenés ahí, en esa cosa que acabas de explicar. Y que en tanto esos procesos políticos y judiciales no avancen y queden empantanados respecto del rol de los empresarios, del rol del sistema judicial, va a ser imposible resolver algunos debates que todavía están pendientes, porque digo, los debates en torno a qué fue el plan sistemático de apropiación de niños, digamos, está resuelto, digamos. Hoy prácticamente Cecilia Pando debe ser la única que puede sostener en público posiciones favorables a la apropiación de niños, algún que otro represor, digamos, pero entre ellos, ni siquiera entre ellos lo pueden hacer público, porque es un debate que también está bastante saldado. Ahora, si esos procesos no avanzan y se cortan, eso no va a terminar de resolverse. Carolina, ustedes, en algún momento, alguno de los entrevistados habla del proceso de Sudáfrica. Y dice, acá no hay un Mandela, no hay un Desmond Tutu, no hay un de Klerk. Claro. No me acuerdo si no es el hijo de Smart. No, el hijo de Saint-Jean. De Saint-Jean. Les pregunto a ustedes, te lo pregunto a vos, si es que querés contestarlo, ¿vos crees que en algún momento la sociedad argentina tendría que pasar de estos juicios de delitos de lesa humanidad a un proceso de reconciliación, entre comillas, a un proceso diferente que pudiera permitirle a quienes hoy están en la cárcel de Marcos Paz o enfrentando procesos judiciales a un proceso de, entre comillas, amnistía o de una forma de pacificación, si es que... Ahora, a mí primero me parece que pacificación, yo no entiendo mucho, entiendo pero no comparto mucho el uso de estas palabras, pacificación y reconciliación. Yo diría que en un sentido, si pensás en lo que fue la dimensión de la matanza que hubo, es una sociedad bastante pacificada y bastante reconciliada. Está reconciliada y una manera de reconciliar una sociedad es a través de la ley. Entiendo, a ver, y eso fue parte también de un diálogo en algún momento con Saint-Jean, la palabra reconciliación no aparecía en los años 90. O sea, posteriormente a los indultos, no se hablaba de reconciliación ni se hablaba de pacificación. Son reclamos que empezaron a surgir a partir de la puesta en marcha de los juicios. Yo no creo que una sociedad tenga que acostumbrarse a vivir en la impunidad y menos en la impunidad respecto de una tragedia, no sé si una tragedia, de una decisión de un Estado de pasar a la clandestinidad. ¿No? Me parece que ahí la ley es la manera en que una sociedad se reconcilia y se pacifica.
Después, si vos crees que hay en algún proceso, como en todos los procesos jurídicos, que pueda haber situaciones en las que hay irregularidades, bueno, se verán como en cualquier proceso jurídico que haya, habrá posibilidades de denunciar algo. Si vos crees que hay desvíos procesales, que es lo que algunos hijos denuncian. Otros, bueno, cuestionan todo. Carolina, pero... nos queda muy poquito tiempo y yo no quiero establecer ninguna, no soy quien para juzgar nada, pero sí, como periodista, me cabe señalar que a veces hay miradas estrechas que creen que tenés que haber sido o totalmente peronista, o totalmente marxista, o totalmente revolucionario, haber nacido en un hogar de clase obrera para querer una sociedad que rechace aquellas prácticas de terrorismo de Estado, ¿no? Y me parece que así como yo tengo fundados temores, uno, que se está desarticulando todo el esquema de investigación en la Secretaría de Derechos Humanos, se está desmantelando la investigación. Y yo lo veo en relación a una excelente nota que escribe Alejandro Berkovich en la revista Crisis, que es la seocracia, ¿no? Yo creo que hay una relación directa entre eso, pero también creo que este es un proceso político. No creo que Mauricio Macri esté pensando en nombrar más CEOs, está pensando en que es presidente de un país. Entonces, creo que son tensiones diversas. Pero me parece importante señalar esto porque la grieta sigue y tenemos 30 segundos cada uno, y en esto me parece que también la idea de la crítica y la autocrítica y de sostener convicciones hace que nos miremos con mucha desconfianza. Este es un momento donde nos miramos con mucha desconfianza. Entonces, bueno, yo lo que aspiro es que para el 24 de marzo las desconfianzas sigan persistiendo, pero haya realmente una ola de calor de la sociedad, porque hubo 30.000 desaparecidos, porque hubo un aparato que pasó la clandestinidad. Como para despedirse, les pido a ustedes un... Sí, yo lo que diría es que, retomando la historia, me parece que es importante analizar esto que vos decías. La violencia hasta el 25 de mayo de 1973 tuvo un sentido. A partir del 25 de mayo, el gobierno constitucional perdió ese sentido. Allí hay una cosa que nuestra generación, que aquellos que fuimos partícipes, tenemos la primera obligación de reflexionar, discutir y hacer y dejar un saldo autocrítico. Y luego comparto, digamos, esto de que hay que seguir adelante con los juicios. Tenemos 500 presos, tendrá que haber los más presos que sean necesarios. No veo que nadie esté pidiendo este tema. Yo creo que los militares han sido abandonados por sus propios mandantes, que han sido los empresarios. Digamos, el poder económico, que fue el beneficiado del proceso, a los militares los tiró al ruedo y nunca más se acordó de ellos. Esto lo dice amargamente Videla en ese libro que vos no leíste y que te critican, pero lo dice así Videla ahí. Los empresarios nos usaron y después nos tiraron. Bueno, ahora aprendieron los militares y también aprendieron los empresarios. Eso es lo... No, yo creo que, como decía al principio, es un 24 de marzo singular, raro, anómalo. Nos obliga, yo tengo la sensación de que nos obliga a repensar lo que son los 40. A 40 años nos obliga a repensar las herencias, las continuidades, las rupturas respecto del 76 y la dictadura. Y creo que no va... lamentablemente no... tengo un amigo, un compañero de la revista también, que dice que la grieta en realidad tiene por debajo una fractura social también. Entonces, que la idea de desarmar la grieta también es una aspiración al consenso y a la homogeneidad que no toma en cuenta esa fractura que permanece y que pone en juego un montón de desafíos. Y una cosita, yo aspiro a que a partir del 24 de marzo también podamos pensar... Me queda un minuto y tengo que dedicarlo a otro tema y me van a perdonar. Yo les voy a pedir que me tome la cámara a mí, y no quiero que el resto, no quiero que se vean ni los gestos de los demás. Tengo 118 compañeros despedidos de este canal. Hablé con muchísimos de ellos y sé que mañana hay una audiencia de conciliación y le quiero hablar directamente a las autoridades de la nueva empresa, especialmente a Cristóbal López, que es el dueño del Grupo Indalo, que busque una solución. La manera en que fueron despedidos no fue una manera honesta, fue una manera, no se puede arteramente a las 6 de la mañana decirle a la gente vos sí, vos no. Yo estoy dispuesto a seguir haciendo este programa y estoy dispuesto a dialogar lo que sea, pero me parece que la dignidad, cuando uno piensa en el 24 de marzo y en la herencia que tenemos como sociedad,
es que tenemos que ser solidarios. Los que tienen mucho, pensando que tenemos que darle a los que tienen derechos lo que les corresponde. Quería decir esto sin herir la sensibilidad de quienes se hacen cargo del canal, ni tampoco, mucho menos, a todos los compañeros que siguen trabajando en el canal y que lo hacen con dolor. No voy a hacer nombres, pero yo sé que nos duele a todos esto. Por favor, la verdad, por favor, hagan algo para que no haya 118 compañeros en la calle, muchos de ellos padres y la mayoría de ellos con este único trabajo. Muchas gracias y buenas noches.